My question would be to you right off the bat is why, after so many years of silence, never having a media interview, and people have said that you have given them interviews in years Well, that's past. hogwash. Yeah. That's strictly hogwash. So we're saying I'm today, constantly told that I'm misquoted constantly, saying that I said this and I said that, and it's not happened. so it's pretty well established on this. This is the first time you're speaking publicly about your case. Right. Yeah. I've always felt that my attorneys were handling it, and they said to keep a low profile and stay away from it. And in light of all that has been used against me in the media, they've created this fantasy monster image, and it's been going on for the last 12 years. And I've ever had no comment, and I had no need to talk to the media for the simple reason that they were looking for sensationalism and they were looking for the monster. When you say fantasy monster image, what are you referring to by that? Well, the idea that I'm a homosexual thrill killer and all that garbage, and they painted this image of me that like I strolled down the streets and stalked young boys and slaughtered them. Hell, if you could see my schedule, my work schedule, you know damn well that I was never out there. A finales de 1978, la policía del condado de Cook, en Illinois, recibió la denuncia por la desaparición de un joven de 15 años llamado Robert Paist, quien trabajaba en una farmacia local. La noche del 11 de diciembre, Robert le comentó a su madre que un contratista llamado John Hasey le había ofrecido un trabajo bien pagado y que regresaría en un momento. Nunca volvió. La familia, desesperada, informó de la desaparición y los investigadores comenzaron a seguir la pista. Al revisar los antecedentes de Hasey, descubrieron que ya tenía una condena previa por agredir sexualmente a un adolescente en 1968, en Iowa. Eso encendió todas las alarmas. Pero antes de iniciar con este caso, veamos primero quién era John Wayne Hasey. Antes de convertirse en el payaso asesino, John Wayne Hasey fue, aparentemente, un hombre común. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su infancia estuvo marcada por el miedo, la humillación y una relación complicada con su padre. Gussie era el segundo de 3 hijos. Su madre, Marion Ellen Robinson, era cariñosa y protectora, pero su padre, John Stanley Hasey, era un alcohólico violento que lo golpeaba constantemente y lo insultaba llamándolo débil y maricón. Desde pequeño, Gussie intentaba ganar la aprobación de su padre ayudando en casa o destacando en la escuela, pero nada era suficiente. Las palizas y los insultos dejaron marcas profundas en su autoestima. A los 11 años sufrió una lesión cerebral cuando fue golpeado por un columpio. Esto le causó desmayos frecuentes durante su adolescencia. También padeció problemas cardíacos, lo que hizo que los médicos le prohibieran participar en actividades físicas intensas, convirtiéndolo en un niño solitario y retraído. Durante la adolescencia, trató de encajar, pero seguía siendo inseguro. A menudo participaba en actividades escolares y trabajaba en voluntariados, intentando ser visto como un joven responsable. Sin embargo, los conflictos con su padre continuaban. En una ocasión, su padre lo golpeó brutalmente porque lo encontró probándose la ropa interior de su madre. A los 18 años, Hasey abandonó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó brevemente en una funeraria. Ahí, según él mismo relató años después, durmió junto al cuerpo de un adolescente fallecido dentro de un ataúd, solo para sentir cómo era la muerte. Aunque dijo que fue solo una vez, esa experiencia reveló un comportamiento que más tarde se volvería mucho más oscuro. De regreso en Chicago, Gussie se inscribió en la Northwestern Business College, donde se graduó en Administración de Negocios. Era un joven ambicioso y carismático, y pronto consiguió trabajo en una empresa de zapatos. Gracias a su facilidad para tratar con la gente, fue ascendido a gerente y trasladado a Springfield, Illinois. Allí conoció a Marlene Myers, con quien se casó en 1964.
Su suegro le regaló la administración de 3 restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa, donde Hasey se convirtió en un ciudadano modelo, tenía una vida perfecta, una esposa, estabilidad económica y una reputación respetable. Pero detrás de esa fachada, algo ya estaba torcido. A mediados de los años 60, John Wayne Hasey ya no era el niño golpeado de Chicago. Se había reinventado, un joven empresario, bien vestido, con esposa, hijos y una sonrisa impecable. En apariencia, había dejado atrás su pasado turbulento. Pero en su interior, algo seguía creciendo, una necesidad constante de validación, poder y control. Fue entonces cuando se unió al Jaycees, un prestigioso club cívico que reunía a los jóvenes líderes de la comunidad. En teoría, su objetivo era ayudar, organizar eventos benéficos y apoyar causas sociales. En la práctica, el Jaycees de Waterloo, Iowa, era también un círculo de excesos, fiestas privadas y secretos. Hasey se adaptó de inmediato. Tenía carisma, liderazgo y una habilidad casi hipnótica para caerle bien a todos. Organizaba cenas, eventos y reuniones en su propia casa. Era el hombre que todos querían tener como amigo. Pronto, ascendió dentro del club, daba discursos, coordinaba campañas, y ganaba premios por su espíritu comunitario. Pero detrás de esa fachada de ciudadano ejemplar, Hasey empezó a mostrar su verdadero rostro. Durante las reuniones, solía invitar a los miembros más jóvenes, especialmente a los adolescentes que trabajaban para él en los restaurantes de su suegro, a reuniones privadas. Ahí, el ambiente cambiaba. Gacy ofrecía alcohol, proyectaba películas pornográficas y hablaba abiertamente de sexo. Era el comienzo de su manipulación silenciosa. Entre risas y copas, Gacy empezó a probar los límites. Jugaba con la confianza de los jóvenes, hacía comentarios sugestivos, los desafiaba a beber o a desnudarse como una broma. Si alguno se resistía, él lo ridiculizaba frente a los demás. Si alguno cedía, lo manipulaba con promesas. I can get you a better job. I can help you. But you have to trust me. Era su laboratorio de control. Su primera muestra de lo que, años después, se convertiría en un patrón mortal. Uno de los jóvenes más cercanos a él fue Donald Burgess, de 15 años, hijo de un influyente político local y también miembro del club juvenil Jaycees. Hasey se ganó su confianza, lo trataba como a un aprendiz, un protegido. Una noche de 1967, lo invitó a su casa con la excusa de enseñarle una película educativa sobre sexualidad. Le ofreció alcohol, lo emborrachó, y luego abusó de él. Al día siguiente, Burgess no entendía lo que había pasado. Hasey le dijo que era una experiencia normal entre hombres y lo obligó a guardar silencio. Pero el silencio no duró mucho. Meses después, el joven no soportó la culpa y se lo contó a su padre. Ahí comenzó el principio del fin, o al menos, el fin de su fachada. El padre de Donald Burgess presentó cargos en 1968. La policía comenzó a investigar, y pronto otros adolescentes contaron historias similares. Todos coincidían en los mismos patrones: alcohol, promesas de dinero, películas, manipulación y abuso. Gacy negó todo. Dijo que era una conspiración política orquestada por sus enemigos en el Jaycees. Pero cuando intentó sobornar a un testigo para que atacara físicamente a Burgess y lo hiciera retractarse, su coartada se desmoronó. Fue arrestado y acusado formalmente de abuso sexual y manipulación de testigos. En el juicio, Hasey intentó mantener su imagen de ciudadano respetable. Llegó bien vestido, sonreía a la prensa y aseguraba que todo era un malentendido. Pero el jurado no lo creyó. Fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión en la penitenciaría estatal de Namosa, Iowa. Su esposa lo dejó, sus negocios se derrumbaron, y su nombre se volvió sinónimo de vergüenza en Waterloo. Pero ni siquiera eso lo quebró. En prisión, Hasey volvió a hacer lo que mejor sabía: manipular. En pocos meses, se convirtió en el preso modelo, organizando eventos, cocinando para los guardias y ganándose su simpatía. Fue liberado en solo 18 meses, por buena conducta. Y cuando salió,
el monstruo ya estaba completamente formado. John Benny Gacy salió de prisión el 18 de junio de 1970, después de cumplir solo 18 meses de una condena de 10 años. El sistema lo consideraba un preso ejemplar. Era amable, cooperativo, trabajador. Lo que nadie entendió fue que, detrás de esa sonrisa, seguía siendo el mismo depredador, pero ahora más cuidadoso, más estratégico y más peligroso. Regresó a Chicago, a vivir con su madre en el barrio de Norwood Park, y decidió empezar de nuevo. Prometió dejar atrás el pasado, encontrar trabajo, y ser un hombre nuevo. Y en cierto modo, lo logró, pero su nuevo comienzo sería el principio del horror. Con los ahorros que le quedaban y un pequeño préstamo, Gacy fundó su propia empresa de construcción, PDM Contractors, Painting, Decorating and Maintenance. Ofrecía trabajos de remodelación, pintura y mantenimiento para casas y oficinas. Era confiable, responsable, y siempre estaba dispuesto a emplear jóvenes. Ese fue su gancho. Contrataba muchachos de entre 15 y 21 años, muchos con problemas familiares o económicos. Les ofrecía buenos sueldos, los trataba como amigos, e incluso los invitaba a comer o a su casa para festejar los trabajos terminados. Todo parecía inofensivo. Pero ese era el inicio de su casa. Poco después, Gacy comenzó a participar activamente en la comunidad. Era un hombre alegre, voluntario, siempre dispuesto a ayudar. Se unió a grupos locales, organizaba desfiles y eventos benéficos, e incluso fue parte del Partido Demócrata local. Su reputación crecía rápidamente. Fue entonces cuando creó a sus dos alter egos, Pogo the Clown y Pachis the Clown. O su traducción al español, el payaso Pogo y el payaso Parches. Diseñó sus propios disfraces, maquillajes y rutinas, y empezó a presentarse en hospitales infantiles y fiestas. Decía que lo hacía para hacer sonreír a los niños enfermos. Pero detrás del maquillaje y la nariz roja, se escondía un impulso más oscuro. El payaso no era un disfraz para divertir, era una máscara para ocultar al depredador. John Wayne Gacy conoció a Carol Hoff en 1971, poco después de salir de prisión. Ella era una amiga de la infancia, divorciada y madre de 2 hijas pequeñas. Carol lo veía como un hombre trabajador, amable, estable y responsable, justo lo que necesitaba después de un matrimonio fallido. A los ojos de todos, Gacy era un hombre rehabilitado. Había superado sus errores del pasado, tenía su propio negocio de construcción, y participaba en eventos comunitarios. Carol cayó en esa imagen. Se casaron en 1972, y poco después ella y sus hijas se mudaron a la casa de Gacy. Esa misma casa que más tarde se convertiría en su tumba de cemento y silencio. Al principio, todo parecía normal. Gacy era encantador, trabajador y muy involucrado con la comunidad. Organizaba cenas, ayudaba a los vecinos y hasta se vestía de Pogo el payaso para fiestas infantiles. Pero Carol empezó a notar cosas inquietantes. Gacy rara vez tenía intimidad con ella. Con el tiempo, le confesó que era bisexual, y luego dijo directamente que ya no le atraían las mujeres. Carol quedó devastada. Intentó mantener el matrimonio, pero el ambiente en la casa era cada vez más hostil, pesado, y lleno de secretos. Parecía que por fin Gacy llevaba una vida normal. Sin embargo, pronto comenzaron los rumores. Los jóvenes empleados de su empresa decían que Gacy los emborrachaba, hablaba de sexo sin pudor, y a veces los encerraba en su sótano para jugar trucos con esposas o sogas. Carol lo notó también. El olor extraño que salía del sótano, las desapariciones de objetos personales, los horarios nocturnos. Pero Gacy siempre tenía una excusa. Era convincente y peligroso. En enero de 1972, Gacy cometió su primer asesinato conocido. Conduciendo por el centro de Chicago, conoció a un joven llamado Timothy McCoy, de 16 años, que esperaba un autobús para ir a casa. Le ofreció llevarlo, pero terminó invitándolo a pasar la noche en su casa. A la mañana siguiente, según la versión de Gacy, se despertó al ver al muchacho en su habitación con un cuchillo. En un arranque de miedo,
lo atacó y lo apuñaló repetidas veces. Minutos después descubrió que el joven solo estaba preparando el desayuno y tenía el cuchillo para cortar el tocino. Fue entonces cuando Gacy experimentó lo que él mismo describió años después como una sensación de poder, un placer indescriptible. Enterró el cuerpo en el espacio bajo su casa, cubriéndolo con cal y tierra. Esa noche, el asesino había nacido. Después del primer asesinato, Gacy ya no pudo detenerse. El placer del control lo consumía. Repitió el patrón una y otra vez: jóvenes trabajadores, promesas de dinero, alcohol, drogas, esposas, y finalmente, la muerte. ¿El sótano se convirtió en su santuario del horror? Ahí, bajo las tablas del suelo, enterró a más de 20 víctimas, apiladas en diferentes niveles. Cuando el espacio se llenó, comenzó a arrojar cuerpos al río Splins. Carol comenzó a quejarse del hedor persistente, pero Gacy insistía en que eran problemas de drenaje. Cuando intentó bajar al sótano, él se lo prohibió. Decía que no quería que las niñas se ensuciaran con el polvo. La tensión creció tanto que, en 1975, Carol pidió el divorcio. Alegó incompatibilidad y problemas de orientación sexual. El proceso se completó en marzo de 1976. Se mudó con sus hijas y nunca volvió a tener contacto con él. Aún así, seguía participando en actos cívicos, saludando a políticos y posando en fotografías con su sonrisa pintada. Nadie sospechaba nada, incluso llegó a estrechar la mano de la primera dama Rosalind Carter en 1978, usando una insignia de seguridad especial que él mismo había obtenido gracias a sus contactos políticos. En esa foto, el asesino mira a la cámara, con la misma expresión de siempre, tranquila, confiada, casi amable. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó a 33 jóvenes y adolescentes. Cada crimen era más meticuloso que el anterior. A veces fingía que era un truco de magia, usando esposas o cuerdas, hasta que la víctima comprendía que no había escapatoria. Él las llamaba experiencias, no asesinatos. Y cuando terminó, siguió viviendo su vida como si nada. Era el vecino ideal. El payaso alegre. El empresario trabajador. Y al mismo tiempo, el hombre que dormía encima de una tumba, la suya y la de todos los que lo conocieron. A finales de 1978, la policía del condado de Cook, en Illinois, recibió una denuncia por la desaparición de un joven de 15 años llamado Robert Payest, quien trabajaba en una farmacia local. La noche del 11 de diciembre, Robert le dijo a su madre que un contratista llamado John Gacy le había ofrecido un trabajo bien pagado, y que regresaría en unos minutos. Nunca volvió. Su madre lo esperó toda la noche. Las horas pasaron, luego los días, y Robert no regresó. La familia, desesperada, acudió a la policía. En ese momento, nadie podía imaginar que ese nombre, John Gacy, sería el hilo que desataría uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Cuando los investigadores revisaron los antecedentes de Gacy, descubrieron algo que los dejó en alerta máxima: ya había cumplido una condena en Iowa por haber agredido sexualmente a un menor de edad en 1968. Esa información encendió todas las alarmas. La policía decidió interrogarlo, pero Gacy se mostró tranquilo, cortés, incluso cooperativo. Dijo que no conocía al muchacho, que apenas lo había visto un momento en la farmacia y que, seguro, se había escapado de casa. Su actitud convenció a algunos, pero algo en su comportamiento no encajaba. Mientras hablaba, se mostraba nervioso, sudaba, y repetía detalles innecesarios, como si intentara llenar silencios incómodos. Los agentes decidieron mantenerlo bajo vigilancia. Durante los días siguientes, Gacy comenzó a actuar de forma errática. Aceleraba su coche frente a los agentes, los insultaba, trataba de confundirlos, y al mismo tiempo intentaba mostrarse como un ciudadano colaborador. Mientras tanto, la policía consiguió una orden de registro para su casa. Al entrar, lo que encontraron fue inquietante: ropa interior de adolescente, joyas, esposas, fotografías, una soga, y documentos personales que no pertenecían a Gacy.
El olor en el sótano era insoportable, pero aún no sabían exactamente de dónde provenía. Sin pruebas directas, no podían arrestarlo, todavía. Sin embargo, la policía no lo perdió de vista ni un solo día. El 21 de diciembre de 1978, tras obtener una segunda orden judicial, los investigadores regresaron a la casa. Uno de los agentes, al revisar el espacio debajo del suelo del sótano, notó algo, un olor a descomposición muy fuerte y un trozo de tierra húmeda que parecía recién removido. Cuando excavaron, encontraron restos humanos. El horror había comenzado a revelarse. Al ser confrontado, Gacy finalmente confesó. Dijo que había matado aproximadamente 25 o 30 muchachos. Con una frialdad aterradora, explicó cómo los atraía, los drogaba, los esposaba y luego los asesinaba por asfixia. Después, los enterraba bajo el suelo de su propia casa o los arrojaba al río Des Plaines. Durante los días siguientes, la policía excavó el terreno de la vivienda. Lo que hallaron fue más macabro de lo que nadie podía imaginar: 29 cuerpos enterrados bajo el suelo, distribuidos en distintas capas, cuidadosamente apilados. Otros 4 fueron encontrados en el río. En total, 33 víctimas. Cada cuerpo contaba una historia diferente, y todas terminaban con la sonrisa falsa del hombre que alguna vez se disfrazó de payaso para divertir niños. John Wayne Gacy fue arrestado el 22 de diciembre de 1978. Durante los interrogatorios, hablaba de sus crímenes como si fueran simples tareas domésticas, sin mostrar remordimiento alguno. Dijo frases que quedaron grabadas para siempre en los registros policiales, como: mis víctimas no eran personas, eran cosas. Eran parte de mí. En 1980 fue declarado culpable de 33 asesinatos y sentenciado a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte, pintando cuadros, muchos de ellos de Pogo el payaso, antes de ser ejecutado por inyección letal en 1994. Su última palabra fue una burla: kiss my ass. Bésenme el trasero. El expediente que cerramos hoy nos recuerda que el mal no siempre se oculta en la oscuridad. A veces sonríe, se gana tu confianza y se disfraza de vecino, de amigo, de payaso. John Wayne Gacy no fue solo un asesino, fue el reflejo más cruel de lo que el ser humano puede llegar a esconder tras una máscara de normalidad. Detrás de esa máscara hubo también un niño golpeado y humillado, un chico que creció bajo el abuso, la burla y la necesidad de aprobación. Esa violencia temprana no excusa sus crímenes, pero sí nos obliga a mirar una verdad incómoda: la violencia engendra violencia, y los secretos pueden incubar monstruos. Por eso este caso debe servirnos de advertencia y lección. No basta con juzgar al monstruo, debemos cuidar al niño que sufre, denunciar el maltrato, ofrecer apoyo a las víctimas, romper el silencio y construir redes que detecten y protejan a quienes están en riesgo. Porque el terror más real no vive en los cementerios ni en los exorcismos, vive entre nosotros. Y depende de todos nosotros impedir que un dolor callado se convierta en algo irreversible. Después de conocer la historia de John Wayne Gacy, ¿crees que los monstruos nacen o se hacen? Déjamelo en los comentarios, porque en este canal, todas las teorías cuentan. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la lógica y al silencio. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, el verdadero terror no siempre lleva una máscara de monstruo. A veces usa una sonrisa pintada. Y se gana tu confianza antes de mostrar su rostro real.